Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Hoy vamos a hablar un poco de energía y minas, de electricidad y otros temas interesantes, hasta políticos, pero tenemos con nosotros al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar precisamente. Ayer aprobaron, que estaba desde hace algún tiempo en el Congreso, el fideicomiso que tiene que ver con Punta Catalina y la ex, ¿se le puede decir ex, ingeniero? ¿O todavía es que Corporación Dominicana de Empresas Energéticas Estatales? Bueno, ya casi es. Casi ex. Así es. Bueno, ayer le aprobaron eso a ustedes. ¿En qué consiste eso realmente? ¿Cuál será el impacto? Bueno, en primer lugar debo darle las gracias a ustedes. Este es un trío, no el trío Los Pancos, es un trío dinámico que con mucha alegría uno lo ve siempre. Gracias. Gracias. Y le deseo personalmente éxito a cada uno, mucha salud y mucha paz. Gracias, Iván. No, precisamente sí, ayer se aprobó el fideicomiso de Punta Catalina. Y la razón básica de ese fideicomiso es que Punta Catalina, a los fines de fortalecer la institucionalidad en el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, es decir, del sector eléctrico, uno de los principios es que cada empresa que participe en el mercado debe tener una personería jurídica propia, lo más independiente posible del poder político, en el sentido de que el Estado es pues también al final de cuentas el regulador. Sí. Entonces, Punta Catalina formaba parte de la CDE. La CDE ya está en proceso de desaparición definitiva. No puede entonces quedarse en el Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio no tiene esas condiciones legales para ser también propietario de empresas. Y entonces, a los fines de que Punta Catalina participe vendiendo energía en el mercado mayorista en competencia o junto con las demás empresas generadoras, pues se le formaliza como una entidad independiente, y en este caso se utilizó la figura del fideicomiso. Entonces, su fideicomiso, que la fiduciaria es fiduciaria Banreservas, y entonces tiene un consejo técnico que preside Celso Marrancini, y hay otros profesionales de alto nivel, miembros del consejo técnico. Y entonces, ¿Celso Marrancini, hijo o padre? Padre. Y entonces, Punta Catalina y ese fideicomiso funcionará en términos prácticos como una empresa generadora más, que vende y compra si necesitara. Pero con la aprobación, ingeniero, que le acaban de hacer, eso implica que si una persona o un ente del sector privado, una compañía, un grupo empresarial, quiere comprar acciones, inyectar dinero, inyectar recursos en Punta Catalina y comprar acciones, es la idea del hacer. fideicomiso. Eso inicialmente todavía no se ha planteado como algo así, pero podría evolucionar hacia esa situación. El hecho mismo del fideicomiso permite eso, pero no se ha planteado hoy día de que vamos mañana o pasado a vender acciones. Sin embargo, el gobierno en algún momento comenzó a hablar de ventas de acciones de Punta Catalina. Sin embargo, ese no es un tema, eso todavía no se ha decidido. Okay. Yo no descarto que eventualmente podría evolucionar hacia esa situación, porque el formato lo permite, pero no hay una propuesta, no hay un planteamiento, no hay una decisión de comenzar a vender acciones de Punta Catalina, sino constituir ese fideicomiso que tiene la posibilidad intrínseca de evolucionar hacia eso, pero que todavía no se ha Pero planteado. la ciudadanía per se, que nosotros lo único que nos interesa es que haya luz, pese a que te gritamos por el alto costo muchas veces, ¿cómo va a percibir esa aprobación? ¿Cómo podrá decir si es buena o mala para nosotros? Punta Catalina esencialmente no ha cambiado en nada. De lo que se trata es de que, como la CDE está en un proceso de liquidación prácticamente ya final, y hay que buscarle un puesto a Punta Catalina, pues el puesto que se le buscó es constituirlo
En una fideicomiso, compañía. Una compañía. en una compañía propiedad del Estado. Las Exacto. plantas Ok. Ahora claro. se entiende. No, las plantas siguen siendo propiedad 100% Claro. del Estado. Pero sus operaciones será como una compañía. Claro, Sí. para poder vender Se constituye en una empresa. En lugar de Exacto. ser una empresa que está en una CDE que ya se muere, ella se constituye con su propio local. una su empresa personería, autónoma del Autónoma. Estado. propio RNC, con todas sus características exacto. del Estado. Y comprará que y o- venderá. y operará de la manera menos politizada posible. Eso es muy importante. Y eso es importante. Cuando digo eso es por lo siguiente. Nosotros entregamos o presentamos a mediados de año, en julio, unos documentos relativos a la licitación para contratar una compañía de operación y mantenimiento de Punta Catalina. Toda esa documentación está lista, se le entrega al fideicomiso para que la revise, es posible que le haga algunos ajustes. No se lanzó la licitación esperando precisamente que fuera el fideicomiso con una nueva directiva que hiciera la misma, la licitación. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo más delicado en una planta eléctrica es su operación técnica, porque la gestión comercial lo pueden hacer 5 personas. Sí. Que vende electricidad, la cobra y lleva... Que conoce Eso el es mercado. administrativo, es Eso administrativo. Entonces, con un equipo de 10 o 12 personas, tú llevas el control financiero de cualquiera Exacto. de eso. Ahora, la operación técnica de las plantas, en este caso que son dos plantas bastante grandes, de 300 y pico megavatios, las más grandes del país. La operación técnica de plantas de carbón, que son complicadas, más complicadas que las otras que usted conoce, esa operación técnica no debe ser nunca politizada. La politización se refiere a la designación del personal técnico que la opera, al seguimiento de las políticas de mantenimiento y de prevención, etcétera. Y para eso lo que hace generalmente cualquier nación y algunas compañías es contratar una firma especializada en la gestión técnica de ese tipo de planta. Y eso se llama operación y mantenimiento en el lenguaje ingenieril. Entonces lo que se hace es que se contrata una firma, como siempre hay que hacer un gasto en operación y mantenimiento, es decir, compra de combustible, pago de personal, de lubricante, de asuntos que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, repuestos, etcétera, consultoría, etcétera. Ese es un dinero que se calcula siempre en los costos operacionales de la planta. Entonces lo que hace es que en lugar de hacerlo tú mismo discrecionalmente, se contrata una firma con un contrato bien sofisticado, bien claro, durante un largo plazo, para que se encargue de la operación y mantenimiento, de manera que el dueño de la planta, en este caso el Estado Dominicano, solo perciba los beneficios financieros y tome decisiones de reinversión. Pero el día a día de la compra de repuestos, de reparaciones, de entrenamiento de personal, etcétera, 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 lo lleva esa firma de operación y mantenimiento dentro de un protocolo incluido en ese contrato. Y le quita un serio problema a la gerencia. Y ya eso desvincula de la política la operación técnica de la central, porque quien va a tomar decisión es un americano o un europeo o una compañía extranjera Con criterios técnicos. con criterios técnicos, y que el contrato lo blinda para que nadie pueda influir. Eso está muy Y bien. qué bueno que usted hace esa aclaración, porque Eso está muy bien. para nadie es un secreto que en determinado momento la prensa se ha hecho eco de necesidades que ha tenido Punta Catalina. En un momento se dijo que se acabó el carbón, en un momento se dijo que no llegó a tiempo tal o cual pedido, y era una preocupación para la población dominicana que una inversión como esta tan grande pues pudiera sufrir de cosas quizás importantes que tenía que tener una empresa a nivel internacional. En abono a lo que plantea Ana Mercy, ingeniero, tan pronto el presidente removió el personal de dirección de Punta Catalina, que no salía de la prensa cada semana con un problema, entró en perfecta estabilidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una estabilidad que todavía tiene que ser reforzada, Bueno. porque todavía está pendiente dentro de un mes o algo así que entren como debe ser. Un mantenimiento. Claro, en un mantenimiento, en mantenimiento mayor, que implica varias semanas detenidas para cambiarle piezas, repararle, que es normal en toda la planta. Y cuando eso suceda se reforzará esa estabilidad y esa perspectiva. Nosotros hemos tomado
grandes previsiones en lo que se refiere al abastecimiento de combustible, en este caso el carbón, que el mercado internacional de carbón y gas natural está realmente rebelde en términos de precio y de dificultad de la logística para tú conseguirlo y recibirlo. Y también en términos de la gestión técnica general de la planta. Yo creo que ahora, con este nuevo consejo técnico que preside Celso Maranzini, que es una personalidad de gran experiencia en la gerencia privada, pero en general empresarial, y además los ingenieros que le van a acompañar, yo creo que ahora se va a reforzar esa estabilidad que tú señalas, porque uno de los objetivos fundamentales, y aprovecho para señalar, uno de los objetivos fundamentales, quizás no hemos sido suficientemente explícitos en eso, de la política energética del presidente Luis Abinader, es garantizar la provisión, es decir, la oferta de suficiente energía, bien estable, a la población dominicana. Por eso fíjese que no solamente está el tema de Punta Catalina, sino también hemos hecho licitaciones para la construcción e instalación de nuevas plantas. Y en segundo lugar, hemos promovido, como nadie, la instalación de proyectos renovables, sobre todo solar. Más de 520 megavatios en contrato hemos dado a diferentes proyectos de energía solar en diferentes puntos del país. El objetivo es que nosotros, en un relativamente corto plazo, el país cuente con oferta de energía suficiente para abastecer la demanda y una reserva de alrededor de 20%. Para cuando haya que hacer mantenimiento. Para cuando haya que hacer mantenimiento mayor o haya una planta que se dispare por algún desperfecto, que es normal, que el país ni se entere. Exactamente. Como sucede, ponga usted en cualquier país desarrollado o civilizado en términos O también cuando que la gente no se entera si tal planta salió. No, también cuando hay situaciones atmosféricas que pueden sacar de una planta de servicio. Entonces, eso significa que nosotros recibimos un sistema eléctrico en donde la oferta está muy pareja con la demanda, y el estrés se vio clarísimo en razón de que al nosotros decidir mantener una oferta del 98 y 99% de la demanda, fíjense que, aun cuando alguna gente critica, el sistema eléctrico dominicano, el servicio eléctrico, en los últimos tiempos está abasteciendo toda la energía que puede, salvo que haya algún desperfecto, se dispare algo. Entonces es una política de mantener el 99% que tiene un sacrificio económico, porque las distribuidoras todavía siguen siendo ineficientes, por consiguiente las pérdidas siguen siendo sensibles y eso al final de cuentas hay que pagar la generación. Lo que pasa es que la estrategia del gobierno del presidente Abinader es la recuperación económica, la expansión de la economía, el despegue de la economía no es posible sin electricidad. Entonces, eso es una decisión de compromiso, una solución de compromiso que hay que tomar en términos de en lo que trabajamos por mejorar la eficiencia de la distribuidora, hay que mantener el país encendido, porque hay que mantener la industria del turismo, hay que mantener los servicios, el comercio. Y la paz social incluida. La paz social. Ahora, como la demanda va creciendo de manera bien fuerte todos los años, nosotros sabemos que para septiembre o para los meses fuertes de verano, la demanda puede sobrepasar la capacidad de oferta. Entonces, y anualmente va a ser así. Entonces nosotros necesitamos instalar suficiente capacidad para abastecer la demanda pico aún en verano y que al mismo tiempo el país cuente por primera vez en su vida con lo que se llama una reserva fría específica de alrededor de 20%. Eso es fundamental. Y si nosotros logramos eso, como es el camino que llevamos, que es una de nuestras prioridades, entonces podemos entregarle al país en el corto plazo un sistema eléctrico robusto en cuanto a capacidad. Ingeniero, hay Y eso va parejo, escúchame Geraldino, con la política, con los trabajos que se están haciendo de ampliar la transmisión. El próximo año, a finales de 2023, ya debe haberse culminado todos los trabajos de expansión del sistema de transmisión eléctrica en República Dominicana, porque si tú aumentas la oferta de electricidad, tienes que aumentar la capacidad de transporte de esa electricidad en todo el país. Y entonces ahí ya en marcha. Y eso que incluye la mejora también, porque se pierde mucha energía por esas líneas. Eso es la instalación de nuevas redes de 138 kV, de 345 en todo el país, en la parte este, en la parte sur y en el noroeste, que ya está en trabajo. Incluye la instalación también de correspondientes subestaciones eléctricas
Como usted dice también, sustitución y mejora de otra, lo que significa que toda la energía solar y convencional que se va a instalar en estos tiempos, al final de 2023 habrá una capacidad absoluta para transportar. ¿A qué nivel está el proyecto aquel que había anunciado el señor presidente de una nueva planta de 800 megas en la zona norte? El mes que viene, el 4 o 7 de febrero, algo así, se comienzan a recibir las ofertas de las empresas que fueron calificadas. ¿Ah, sí? Sí. La licitación está en marcha. Se ha dilatado un poco. Es una licitación internacional. Internacional, se ha dilatado un poco, no por nada, sino porque las mismas empresas que calificaron pidieron reiteradamente que le ampliaran el plazo para entrega de oferta debido a la complejidad técnica. ¿En qué mecanismo? ¿En gas, carbón o qué? No, es gas natural. Gas natural. Lo que pasa es que no es una planta, son dos plantas, Okay. cada una de 400 megavatios. Pero el complejo incluye una terminal gasífera en tierra. Entonces, okay. La realización de los estudios técnicos para diseñar esa terminal gasífera. O sea, es como una terminal para almacenar gas ahí. Es una terminal para descargar gas, almacenarlo y también distribuirlo a las dos plantas. Ok, ya entiendo. Entonces, la realización de los estudios que permita la oferta técnica al respecto se lleva su tiempo. Entonces, las empresas que están licitando pidieron un tiempo. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar esas Perdón, plantas? ¿cuál es la idea? Y a principios del mes que viene se comienzan a recibir ofertas y antes de mayo debe de adjudicarse. Estamos hablando de que eso tendría, por ejemplo, estamos en enero del 2022. ¿Eso se tomaría qué tiempo? ¿3 años? ¿2 años? Mínimo 3 años. Se pierde mucho Mínimo tiempo en esa 3 años. parte. Sí. ¿Dónde van a estar Ingeniero, ubicadas? ¿por dónde van? Manzanillo. En Manzanillo. Ajá, ¿cómo van a recibir el gas? Precisamente está Es en que van a hacer un Manzanillo, almacén. en una zona de gran calado, no tan lejos del puerto, una zona de gran calado, en donde ahí se construirá la terminal gasífera y se Y el buque puede inyectar desde mar a los depósitos. Perfecto. Sí. Esa es la idea. Como el Y caso eso de es aquí de la importante. zona este, Sí. de Boca Chica. De Boca por ahí. Chica. Eso Exacto. es importante, porque fíjense que esa instalación de gas de Boca Chica ha servido no solamente para AES, sino sirve también para abastecer de gas a plantas eléctricas que están aquí en Los Minas, la DPP. Y aquí Pero en el también distrito, sí, en el río. Y también aquí en San Pedro de Macorís. Sí. Es una infraestructura que al final de cuentas con los años sirve para potenciar la instalación de nuevas generadoras en toda la región, o sea, en Pepillo, Salcedo, en Puerto Plata, en otras localizaciones. Con el tiempo se podrá instalar plantas eléctricas. El objetivo estratégico es potenciar el desarrollo general de todo ese polo de la línea noroeste y del norte del país. Que no solo estén plantas eléctricas concentradas en la costa sur y en el este, sino que también tengamos en el Gran Cibao la capacidad de oferta de electricidad y quién sabe si en un futuro hasta Haití uno le ofrece. Le vende. Podemos vender energía. Bueno, eso se ha porque planteado. si le sumamos 800 megas a 700 y pico que tenemos aquí, más los otros que tenemos, vamos ya a tener mucho Ese puede más de ser lo un que objetivo a necesitamos. tomar en cuenta. Bueno, claro que hay esa es una perspectiva a tomar en cuenta. Si usted dice Ahí cerca de la frontera, distritos industriales que se establezcan incluso para fines de exportación, zona franca, tendrían electricidad fácil y barata. Como diremos, si le vendemos huevo y una diversidad de cosas, ¿por qué no energía eléctrica? ¿Verdad? Ingeniero, usted dijo que eso se llevaba aproximadamente 3 años, ¿verdad? Sí, mínimo. Mínimo. Sí. Estarían inaugurándolo en un próximo gobierno. Sí, porque inicialmente se pensaba que podía ser a final de este año, pero uno siendo realista, estando ya en el 22, es muy difícil, casi imposible que un proyecto de ese tamaño, 2 plantas de 400, con una Eso terminal toma gasífera, tiempo, se haga en 2 años. Gracias por confirmarme el trabajo de reelección. Eso es un trabajo. Y nosotros, fue el año pasado que estaba previsto adjudicarse, y nosotros, para acceder a las peticiones de las empresas, lo prolongamos, porque pusimos en primer lugar la calidad de la ejecución del proyecto y no la presión para inaugurarla a tiempo, pero mal. Sí, O para evitar problemas. La desvinculamos del objetivo político electoral. Porque lo importante es que el país reciba una gran instalación. ¿La desvinculan de el proyecto O sea, político? no,
Lo típico en República Dominicana, y nosotros somos tales, dominicanos, y conocemos bien este país, es que muchas veces muchos proyectos se asocian su inauguración o su desarrollo al quehacer político y electoral. A corto plazo electoral. Sí. Y proyectos de infraestructura de esa envergadura deben estar exentos de ese propósito. Por eso le pregunté que el propósito fundamental es la calidad de la ejecución. Por eso le pregunté que si estaba previsto. Sí, y el aceleramiento político. Cuando termine, el gobierno que esté cuando termine. El aceleramiento político crea problemas. Ingeniero, es que tú no puedes 800 megavatios una terminal de gas someterla a un estrés que tenga que ver con propósito de cortoplacista que pueda afectar la calidad del proyecto. Es correcto. Ingeniero, en los últimos tiempos, en el año y 6 meses que lleva el actual gobierno, estaríamos hablando de que ¿cuál ha sido el comportamiento de las EDES con respecto a la disminución de las pérdidas? Mira, ese es un tema que hasta entre los técnicos y los que se dedican a ese análisis técnico se generan muchas contradicciones, porque las comparaciones cuando se van a hacer es difícil debido a que tú a veces comparas periodos, años, con circunstancias muy diferentes a otro año con el que tú lo comparas. Por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos una novedad en este año, en el periodo de este gobierno, hemos tenido una novedad con relación a años anteriores. El promedio de abastecimiento de la demanda del 2009 al 2019 en el sector eléctrico dominicano de la distribuidora fue 85%. Es decir, si tú tomas de 2009 hasta el 2019, alrededor del 85% de la demanda era lo que típicamente se abastecía. Un año menos del 85, otro año un poco más, pero en promedio. Y bueno, y eso tiene mucha incidencia, porque mientras tú abasteces, mientras más energía tú colocas en redes, y las redes tienen defectos, y la distribuidora también, entonces más probabilidades de que tú pierdas energía. Sí. O sea, las pérdidas pueden crecer. Eso por un lado, nosotros estamos abasteciendo 98 y 99%. Y ya eso de por sí hace que sea difícil la comparación entre el que abastece 85 y la que abastece 98. Porque ahora el aumento de la pérdida depende de la cantidad de... La probabilidad de pérdida crece. Exacto. Por eso es que antes se abastecía nada más el 85. Los apagones financieros obedecen a esa lógica. Los famosos apagones financieros anteriores era, yo voy a colocar menos energía en redes, porque voy a perder menos electricidad y por consiguiente el déficit que voy a tener financiero, fiscal, va a ser menor y por eso yo mejor doy apagones. Eso fue lo que sucedió durante décadas aquí. Lo que pasa es que eso tiene un efecto perverso a nivel del crecimiento de la economía. ¿Quién pagaba eso era el pueblo? El pueblo. No, pagaba el pueblo en términos sociales y económicos y la economía en términos globales era afectada también en su despegue, en su potencial. La estrategia nuestra ha sido lo contrario. Vamos a correr con la carga de la crítica, etcétera. Vamos a fortalecer los trabajos para mejorar la eficiencia, pero vamos a abastecer electricidad. Y estamos ofreciendo 98, 99. En segundo lugar, en términos de pérdidas, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El peso fundamental en la factura, en los gastos, yo estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de lo que puede ser el impacto financiero del desempeño de la distribuidora. El peso fundamental, quizá un 70 más por ciento, lo tiene el precio de compra de la energía. Nosotros en este periodo nos tocó, sobre todo los últimos 5 o 6 meses, comprar combustibles mucho más caros que en los años anteriores. Le voy a dar un solo dato. Entre carbón y gas natural, ellos dos son responsables del 80%, alrededor del 80% de la energía que en este país se consume. Pero el carbón, que fue presupuestado a $60, algo así el barril, la tonelada, a principio de año, se ha llegado a poner a 240 y 260. Increíble. O sea, de julio para acá, Wow. el carbón se ha disparado. Y en agosto, septiembre, octubre, estábamos comprando a 200 y pico, 4 veces más. Y ahora está todavía a 120, 130. Se ha duplicado y triplicado el valor de la... Dicen que China salió a comprar carbón a todo el que le vendiera. Claro, los chinos no preguntan cuánto cuesta, sino cuánto carbón tú tienes. ¿Cuánto tú Mándalo. me vendes? No, pero eso es así. Hubo en meses pasados una especie de feria, de ronda de venta de carbón en Colombia, que es un gran productor de carbón,
Y un ingeniero amigo nuestro que nosotros enviamos, fue allá para ver, dice, bueno, el problema con nosotros es que República Dominicana y países similares preguntaban cómo es que está la tonelada. Los chinos preguntaban cuánto carbón tú tienes. Entonces, hay una ligera diferencia. No se puede. Dame todo lo que tú tienes. Hay una pequeña, entonces, Hay una diferencia. entonces, entre un mercadito como el dominicano y un mercado como el de chino, y dime el precio que tú quieres, se dificulta el problema del abastecimiento, que esa mucha gente no lo ve. A veces usted sale a buscar un barco de carbón y tú tienes contrato de abastecimiento de carbón que hemos tenido con compañías. Hemos firmado, han ganado licitaciones y después hay que declarar desierta porque no abastecen. ¿Y por qué no lo abastecen? Porque en el interim los chinos le dijeron, mándame ese carbón. Y lo compran 3 y 4 veces más caro que como yo se Y lo te voy a estoy comprar. depositando adelante. Y la compensación que yo que tenga que pagar por haber incumplido es muy inferior al beneficio extra que tienen vendiendo a los chinos. Claro. Mire, Entonces, el carbón y el gas natural, que son los determinantes de casi el 80% del abastecimiento de energía de República Dominicana, se han duplicado y triplicado. Y eso ha hecho que la factura de compra de energía sea 200 y 300 millones de dólares, 200 y 300 millones de dólares superior a lo que era antes. ¿Qué ha subido más y de eso costo? tiene un impacto financiero. ¿El gas natural o el carbón. o el carbón? El carbón subió más en septiembre, agosto, septiembre, subió más que el gas natural, pero el gas natural ha estado bastante parejo en cuanto a incremento de crecimiento. ¿Y cómo estamos nosotros? Ahora, el tema no es solo la subida de los combustibles, es el tema también de transporte, el de los transporte del combustibles. combustible. Porque aquella gran nación o aquellas grandes naciones que demandan más de esos combustibles también demandan más Se han barcos. unido esos dos aspectos. Demandan más barcos, pero además está la situación de la estrategia de los rusos que abastecen gas natural a Europa y tienen también su estrategia a través de gasoductos de almacenamiento y de recorte y de presión política, y los europeos, sobre todo en periodo de invierno, o sea, previendo un invierno fuerte, comienzan desde mediados del año anterior a hacer reserva de gas natural, y también los Estados Unidos. Y nosotros somos mercados marginales en ese contexto de... Sí. Vamos a tener que ir a la solar, ingeniero. Y eso es una realidad que está debajo de las estrategias que nosotros estamos haciendo. La estrategia que estamos haciendo de tener suficiente capacidad y reserva fría es para poder amortiguar algunos embates de abastecimiento de Ingeniero, combustible y también las renovables con ese propósito. ¿Cómo estamos nosotros en este momento con relación a la compra de energía al sector privado y la presentación de energía por el sector público para satisfacer la demanda? No, fíjate, la energía, la producción de energía por parte del sector público del Estado Dominicano, la producción de energía es la que produce las hidroeléctricas, EGI, que en términos netos se maneja en menos de 10%, 108% realmente de la demanda total. Antes era mayor porque la demanda era menor. La capacidad de producción sigue siendo. Ahora, sí, pero la tenemos demanda es también, mayor, el Estado produce energía con las... No, pero te he citado primero la hidroeléctrica, que es una producción pequeña. Sí. La mayor es la de Punta Catalina, que produce energía que puede situarse en alrededor de 25 y 30%, depende de cuál sea el pico de la demanda en un momento determinado. Pero es una producción sustancial, la mayor en términos individuales. El resto, yo diría que alrededor del 70% viene de producción de fuente privada. Del sector privado. Del sector privado. O sea que todavía que estamos logrado, muy por debajo. Nos pondríamos a nivel quizá cuando tengamos la planta de 800. No, es que la planta de 800 tampoco va a ser del Estado. ¿Ah, no? No. La planta ¿Y cómo es que va a ser esa? No. La planta de 800 obedece al esquema ideal de licitación, de tú obtener plantas eléctricas. Ah, eso hace como un proyecto llave en mano. Yo te voy a construir esto. No, es público-privado. Nosotros necesitamos tal cantidad de energía
y se la vamos a comprar mediante un contrato de largo plazo al que instale la planta y me la venda. Oh, Pero ya, el dueño, el que va a ok. invertir el capital Es otro. y el que va a instalar su planta y a administrar su planta y a correr con los costos de su planta es el privado que El lo privado. haga. Y Ok. nosotros- Yo nada más te digo, yo te compro energía que tú me produces. Yo te garantizo la compra de compra energía de- a determinado Es precio. como que tú produzcas un pan en Sí, un sí, lugar sí, determinado, sí, tienes sí, tu sí, panadería ya y yo te entendí. digo, yo te compro 3 fundas de pan diario y tú me la produces. Ok. Entonces nosotros no vamos a ser dueños de esas plantas, ni de esa terminal de gas. Nosotros Compromiso estamos de venta, induciendo de mediante la compra. licitación al que el privado la instale. Porque al final, O sea, el gobierno no va a invertir en esa no, parte. ni un centavo. Porque no, en el mundo de hoy, no hay, el Estado tiene que invertir un centavo para tener energía eléctrica si hay filas de inversionistas de todo tipo dispuestos a hacer inversiones de capitales. Con Claro. dinero hay para eso. Es como en el turismo. El Estado no tiene que tener un hotel para tener turistas. Lo que tiene que facilitar que el capital venga, instale su hotel con su diseño que quiera y haga su promoción y tú le regulas. Tiene que tener estas condiciones ambientales, de seguridad, etcétera. Porque al final, como decía la joven, al final la gente lo que quiere es electricidad. Sí. Si ella es de Pedro de Juan el que la produjo, eso no importa. Lo que tú quieres es electricidad de calidad y a un precio razonable. Y de por sí el pueblo no lo sabe. Y- ¿Quién me la produce? El pueblo lo que quiere es que me la den. Exacto. Y lo que el pueblo le pide a un gobierno es garantice que hay energía y que esa energía sea a precio razonable, que no me engañe y que se mantenga. Exacto. Sí, Eso pero es todo. también hay que tener cuidado, ingeniero, con una serie de contratos que a veces teníamos que hacer contratos con suplidores que había que pagarle aunque no produjeran y todo ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros nos hemos cuidado, estamos cuidándonos de licitaciones bien competitivas y las llevamos al paso. En la semana que viene, el mes que viene comienzan a recibirse las ofertas. Hay un comité de licitación, existe también un comité de veedores. ¿Y se puede saber quiénes estarían, de dónde son los participantes, de países, de qué continente? Los inversionistas. Debe haber Yo le voy a todas decir- partes. No le puedo decir nombre de la firma, pero le puedo decir que hay licitantes de las grandes corporaciones, empresas nacionales de energía, de producción generadora, que es muy importante, capital local o mixto, que participe en proyectos de ese tipo. Hay algunas grandes compañías norteamericanas, hay de Corea, españolas e incluso un consorcio latinoamericano integrado por empresas de diferentes países bueno, española y creo que hay una alemana también. Chinos no hay. No hay- Hay una empresa, hay un consorcio que participa en empresas chinas. Enia. Pero que uno sepa, porque, bueno, los capitales cogen muchos colores. Entonces a veces tú ves un haitiano y no es haitiano. Sí. Ministro, mire, el tiempo en la televisión es muy Es corto. australiano. Y a mí sería injusto que yo, que vengo de una zona donde hay una de las principales minas en la República Dominicana, no toquemos el tema de cómo andamos alrededor de ese punto en nuestro país. Todo el mundo sabe los aportes de la Barri, pero al mismo tiempo están en un proceso que quieren expandirse, quieren tener una mina de cola. Tenemos otras minas también en Maimón y en la propia zona. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el ministerio en esa área? Mira, el ministerio en ese ámbito ha querido y ha estado trabajando, digamos, con pie medio de plomo. Porque como tú dices, lo que tú has presentado es un escenario real, pero que hay que tener mucho cuidado. La Barrick es una empresa fundamental en lo que se refiere a su capacidad de producción de oro, de exportación, de ingresos de divisas, etcétera. Pero ha llegado a un punto en donde necesita, para optimizar el aprovechamiento de su potencial, de lo que es su concesión, necesita una presa para el depósito de relaves o el depósito de los restos del proceso de minado y de explotación. Entonces, esas son las colas. Entonces, las colas tienen que almacenarse en condiciones sustentables, de menor impacto ambiental, que sea duradera su periodo donde se almacenan
y que no tenga consecuencias ni sobre las comunidades ni a nivel ambiental. Entonces, para eso es una inversión que te lleva muchos millones de dólares. Entonces, para eso hay que buscar localizaciones tales. ¿Y cuál es la fase que estamos ahora? Bueno, la fase que se está ahora, tanto la Barrick por su cuenta, como el Estado Dominicano a partir de una licitación que realizó, haciendo evaluaciones de alternativas, no solo en lugar de Cuance, sino otras alternativas posibles, para que se realice la presa de Cola, pueda seguir la Barrick explotando como lo ha hecho hasta ahora, y produciendo, y el Estado Dominicano beneficiándose directamente de esa producción, y el impacto ambiental y social sea el mínimo posible o absolutamente tolerable. Pero la Barrick se queja de que se ha perdido mucho tiempo en eso. Que están como contra el tiempo. Es la queja. Esa ha sido la consecuencia de este tema de la movilización del movimiento social ambientalista, en el sentido de que la Barrick se queja del tiempo, pero también tiene mucho que ver con que la decisión de hacerla o el interés de ellos de que se haga en Cuance tiene implicaciones de tipo... Pero ¿usted cree que en este año se podría ya determinar? Que ha obligado al Estado, como el regulador y que da la última palabra, a entonces tomar las previsiones para asegurarse de ¿Usted cree que a finales de este año? Y eso ha año? tenido un retraso en el avance de ese proyecto, que es cierto, y una pérdida económica para la Barrick y para el Estado Dominicano, que yo creo que ya está llegando a su fin ese periodo de indefinición, porque se están terminando. Estamos terminando casi el programa. Ingeniero, yo estuve en una conferencia que dio la presidenta de la Barrick y dieron los datos exactos de cuál era la situación, pero evidentemente por los datos que ella daba se está contra el tiempo, porque ellos necesitan, para poder seguir con la producción suficiente para poder obtener ganancias, necesitan comenzar a abrir frentes. Sí. ¿Usted cree que eso este año podría definirse? Este año no, rápidamente. O sea, yo pienso que en cuestiones de un mes como máximo estará bien definido. ¿Sí? ¿Está definido eso? Estará bien definido dónde va a ser, etcétera, Y etcétera. todo Pero lo que después la tiene que ver ejecución ya de la construcción de la presa de Cola se llevará Ya es su otra tiempo. cosa, pero es una buena información. La decisión, porque no puede tardar Pero más, porque ya realmente ha perdido tiempo, y se ha perdido... ¿Ustedes le han dado alguna alternativa, aparte de Monteplata, a Barrick? No, nosotros no hemos dado alternativa porque estamos a la espera de que de los la informes. evaluación que se está realizando, se va a realizar de esa zona. Claro. Ingeniero. Porque no podemos dar una alternativa subjetiva. Como la gente dice, ahí no va, y otros dicen, ahí va. Ahí va. Bueno, hay que presentar las evidencias. Ingeniero Antonio Almonte, Gracias por tantas informaciones valiosas. cuántas Gracias. informaciones Gracias a interesantes. ustedes. Dígale a sobre el Domingo que lo tema. traiga más. Gracias. Bueno, Tráelo más, Domingo. la verdad es que también la conversación con usted inspira a que uno Gracias. a veces hable más de la cuenta. Muchas gracias, Gracias a ingeniero. ustedes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a ustedes también muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.